Muy buenas tardes, amables televidentes. Yo soy Darío Caminero y este es su programa Ventana de Noticias. Agradeciendo como siempre la gentileza de la atención de todos ustedes, aquellos que se conectan a través de este canal BTV 32 y aquellos que como siempre nos siguen por nuestras redes sociales de Facebook, YouTube, Instagram y X, antiguo Twitter. A todos bienvenidos a una entrega más de Ventana de Noticias. Hoy tenemos un programa especial porque, como en otras ocasiones, tenemos la presencia del profesor Luis de Lejón, ya una figura icónica en el Partido de la Liberación Dominicana y en el movimiento bochista, que debe ponerse de moda ahora en esta situación en la que está viviendo el Partido de la Liberación Dominicana. Profesor, bienvenidos a una Ventana de Noticias. Gracias. Buenas tardes, querido hermano. Darío Caminero, un saludo efusivo, grato a tu público de Ventana de Noticias. Como siempre, nos honra y nos complace estar aquí contigo y comunicarnos con el pueblo, con el país. Luis, vamos a empezar a ver una panorámica de cómo tú ves lo que vivió el Partido de la Liberación Dominicana en esta última contienda electoral. Sí. Realmente para nosotros como fuerza bochista, lo acontecido no nos sorprendió desde el punto de vista de que nosotros llamamos a la Alianza Opositora RD, al PLD, a la Fuerza del Pueblo, a que se unieran y que hicieran una oposición firme, responsable al gobierno. En realidad, este gobierno, en 4 años, todas las expectativas que tenía el pueblo se cayeron. No han hecho la obra de gobierno que le diera la potencialidad de reelegirse, naturalmente. La actual gestión de gobierno es viable merced a la división del PLD, de lo cual nosotros como fuerza bochista, 2 años antes de la división del PLD, 2018, 2019, 2020, advertimos que las diferencias que habían debían dirimirse, porque de lo contrario nos dividiríamos y salió del poder. Ahora, en estas nuevas elecciones, las actuales autoridades se quedaron porque están divididos, porque se dividieron. Otra vez la razón de la división, que es un problema continental, latinoamericano. Ahora los grandes conflictos por división. La tragedia que ocurrió el propósito de un golpe de Estado en Bolivia es la división entre el presidente Arce y Evo Morales, 2 activos del mismo gobierno de Evo Morales. Y la diferencia que se está dando que hay en Perú fue la diferencia del mismo liderazgo que se dividió. Y en Perú es una tragedia de presidente, tragedia que se ha llevado más de 5 presidentes o 6 presidentes. Los problemas también que ocurrieron, que han ocurrido en otros pueblos latinoamericanos, por la división. Nosotros vemos la situación actual con alta preocupación, sobre todo porque la oposición no está unida y debe unirse para enfrentar lo que será la tragedia que vendrá, la tragedia social en que se va a ver envuelto el país con esta reforma, reforma fiscal, reforma tributaria, reforma constitucional. Las razones por las cuales la República Dominicana está en la actual situación se debe a que el liderazgo político dominicano no se unió y que no hizo la oposición responsable de efectividad, de movilización, razones de carácter material y sociales hay de más. El endeudamiento externo, el alto costo de la vida, la inseguridad social, la improvisación, todo eso ahora en este presente 2024, ya después de las elecciones, ahora eso se ha profundizado. Y ahora lo que tiene el pueblo es toda una amenaza de prepararse para lo que viene, cargar de impuestos a la clase media y a los sectores más deprimidos de la sociedad, los sectores populares y sociales. De ahí que nosotros planteamos desde nuestra candidatura volver al bochismo. En realidad, nosotros hablamos de la unidad de las fuerzas bochistas.
PLD, Fuerza del Pueblo, PRD. Una unidad bochista. Se necesita una unidad patriótica bochista en estos momentos en que la República Dominicana no solo tiene ese problema, tiene el problema de Haití ahora. Ya llegaron las tropas, una parte de las tropas de Kenia a Haití. Y todo eso amenaza la paz, la tranquilidad, la seguridad del pueblo dominicano, en función de que esa comunidad internacional no quiere resolver el problema pacificando a Haití. Profesor, pero ya usted dijo que advertía desde el año 2018, el profesor Euclides Gutiérrez Félix también hizo algunas advertencias a sus dirigentes aquella vez, pero viendo la situación actual en el que el Partido de Liberación Dominicano tuvo una cantidad inusual de votos, ¿hay esperanza? ¿Habrá alguna esperanza para poder rescatar al Partido de la Liberación Dominicana? ¿Y qué cosas se pueden hacer para que esa esperanza se pueda hacer realidad? Claro que sí. El Partido de la Liberación Dominicana se va a levantar como ave fénix, eso sí, siempre y cuando haga una renovación de la cabeza hasta los pies. Siempre y cuando ponga en primer plano al bochismo. Siempre y cuando asuma esas enseñanzas de carácter histórica del profesor Juan. El ejercicio de la política para servir, el ejercicio de la política para transformar la sociedad, para crear desarrollo y progreso, el ejercicio de la política para hacer que la República Dominicana, como dijo él numerosas veces, se convierta en una potencia educativa, cultural, económica de América Latina y del Caribe. Todo eso porque el PLD es el partido político más grande de la República Dominicana, mejor organizado de la República Dominicana. Está ahí. Pero el Partido de la Liberación Dominicana tiene que reformarse a sí mismo, tiene que transformarse a sí mismo, tiene que renovarse a sí mismo. El Partido de la Liberación Dominicana, con todo lo que aconteció, bajar de un 62, un 38, un 10%, necesita grandes soluciones a situaciones como esta. Y solamente puede hacerlo cambiando un poco a partir de la concepción de la política como ciencia, cambiando el frente, cambiando un poco el AINOT visible del Partido de la Liberación Dominicana. El profesor Juan Bosch decía que la política es lo que más se parece a la guerra y que cuando el Estado Mayor, y en este caso Estado Mayor partidario, pierde la guerra, debe tocar un poco retirada. El liderazgo del partido, una parte de su liderazgo, debe dar paso a otro liderazgo dentro del mismo partido, renovar el partido, transformar el partido, pero eso sí, pensando en aquellas personas que estén comprometidos con el bochismo, desde los métodos de trabajo, desde la acción política, porque ya los partidos políticos de ahora están al servicio de intereses económicos, intereses creados en el poder mismo. Los partidos políticos tienen que autocriticarse, en el sentido de que el papel de los partidos políticos son sostén, plataforma de la democracia para el desarrollo de las clases más deprimidas de la sociedad. Pero ahora observamos que la forma de hacer política es desde las redes sociales, sin mojarse los pies, sin tirarse a la calle, sin hacer las grandes movilizaciones, los grandes piquetes, al Palacio Nacional, a aquellos lugares donde hay situaciones, porque el país se ha caído con los servicios, el alto costo de la vida, los apagones, el alto costo de la energía eléctrica, los grandes servicios del país se han deprimido socialmente. Entonces, necesitamos un partido que de la mano del profesor Juan Bosch asuma los métodos de trabajo de lucha para potencializar al PLD en el corazón del pueblo, porque el PLD está en el corazón del pueblo. Ahora bien, se necesita activar ese corazón y demostrarle al pueblo dominicano que este PLD, este nuevo PLD, o este PLD que surgirá de este nuevo 10º Congreso del partido. Eso vamos a hablar. El partido ahora, después de esta crisis, si pudiera decirse, de esta situación creada, circunstanciales,
después de las elecciones, viene a un congreso. En ese congreso no pueden haber diferencias que pueda establecer otro tipo de tiramiento en la situación del mismo PLD por aspiraciones. Darío, muy interesante pregunta. Tiene que ser un congreso crítico y autocrítico de verdad. Tiene que ser un congreso bochista. No la palabra bochista es una palabra hueca y ponérsela de sombrilla o de escudo para servirse. No. Se necesita que las bases del partido, la dirigencia media, discutan profundamente la situación actual del partido y levanten un diagnóstico de por qué perdimos las elecciones, qué fue lo que ocurrió, que dimos paso a que el país entre en una tenebrosa noche oscura con la situación económica y social con que se ha encontrado y se va a encontrar el país. Necesitamos un congreso en donde aprendamos del profesor Juan Bosch una frase histórica que nos dijo Juan Bosch en un momento político nacional. Aprendamos a desconfiar. Tenemos que desconfiar entre nosotros mismos. ¿Quiénes representan ahora en la direccionalidad del PLD? Los verdaderos anhelos del pueblo dominicano, la solución de los grandes problemas del pueblo. ¿Quiénes van a encarnar la lucha del pueblo dominicano por la dignidad, por tener las 3 papas calientes al día, como decía el profesor Ramos? ¿Quiénes son los que garantizan que el PLD asuma crecerse en el corazón del pueblo dominicano, yendo a las calles y a todos los escenarios para encabezar los grandes actos, las grandes movilizaciones, para decirle al gobierno y a las autoridades que por ahí no, que ese camino es incorrecto y que debe asumir el entregar gran parte del presupuesto nacional a las clases más humildes, más deprimidas del pueblo dominicano, no a un sector económico poderoso o oligárquico. De ahí que la República Dominicana necesita un partido como el PLD, el principal partido, el partido de Latinoamérica y el Caribe más grande, que dijo el profesor Juan Bosch en una entrevista del diario El País, que su obra maestra es el PLD, y él escribió un libro que se llama El PLD, un partido nuevo en América. Ese es el PLD que tenemos que reconquistar ahora en este Congreso. Ese es el PLD que tenemos que buscar, con un Congreso autocrítico de verdad, aprendiendo a desconfiar. Luis de León aspira a la Secretaría General en este Congreso. ¿Qué puede hacer diferente para hacer los cambios y las transformaciones que se necesitan en estos momentos en el Partido de la Liberación Dominicana? Vale. No todo el mundo tiene el desempeño político y social, ético y moral. Yo soy fundador del PLD. Yo vine de Montecristi cuando tenía 18 años y participé en la delegación que vino aquí a la capital de la República el 15 de diciembre del año 1973. Juan Pablo Duarte, ¿no? En el Congreso Constitutivo Juan Pablo Duarte. Y en el PLD hemos fundado una organización de valores para emular a nuestro maestro de la política dominicana, el maestro de la libertad y de la democracia del país, Juan Bosch. La fuerza bochista, que tiene 25 años de creada. Pero mi desempeño en el Estado la conoce el pueblo entero. Tuve 20 años en los gobiernos del PLD como viceministro de Educación. Y mi desempeño social y mi desempeño comunitario y mi desempeño ético está ahí. ¿Qué ofrecemos nosotros? Lo que más necesita el país. Juan Bosch. Las enseñanzas, las políticas sociales, las políticas de dignidad, las políticas de patriotismo, las políticas de soberanía, las políticas de amor al pueblo, de convivencia con el pueblo, las políticas de abrir el partido al pueblo, no pensando en determinados sectores, beneficiarse de determinados sectores económicos, políticos y sociales, pensando en servir al partido. De ahí que el profesor Juan Bosch generó de la palabra servicio, la hizo mágica, la hizo social, la hizo grande, la hizo poderosa, cuando le puso al PLD el lema de servir al partido para servir al pueblo. Y cuando dijo aquella palabra histórica que la dice el pueblo dominicano donde quiera que va, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Muy bien, este congreso se va a celebrar creo que el 7 de julio. El Congreso, 10º Congreso del PLD, que llevará el nombre
Todavía eso no se ha de Reinaldo Párez Pérez, merecido. Ese congreso durará hasta septiembre. Se iniciará el 7 del próximo mes de julio. Y nosotros planteamos que la primera fase debe ser la fase crítica y autocrítica. ¿Qué sucedió? Porque el PLD es una fuerza todopoderosa del pueblo dominicano, una fuerza triunfadora, y de buenas a primeras baja de un 62 a un 62 fue cuando el presidente Danilo Medina, 38 fue cuando nuestro candidato fue el compañero Gonzalo Castillo. De manera baja estrepitosamente un 10. Entonces hay que generar ese congreso. La primera fase debe ser para eso. Después los otros temas, el tema de organización, el tema de política, el tema del medioambiental, educativo, cultural, el tema electoral, todos esos temas, el tema de la mujer de género, etc., deben preceder al tema de levantar un diagnóstico crítico y autocrítico de qué ocurrió y que se haga una evaluación desde el año 2020 hasta acá y que se lleve a reflexionar al partido, no pensando en sectores económicos, pensando en el pueblo dominicano, en el país, pensando en la obra maestra del profesor Juan Bosch, el PLD, que dijo el profesor Juan Bosch que el PLD es patrimonio del pueblo dominicano, no es propiedad ni individual, ni personal, ni sectorial de nadie. El dueño del PLD es el pueblo dominicano, y ahora más que nunca, con todo lo que está ocurriendo y lo que va a ocurrir, el PLD, necesitamos un PLD unido, fuerte, poderoso y sobre todo renovado de la cabeza hasta los pies. Se sobrepuso más una división que la imagen de los actos de corrupción que incluso están siendo judicializados en el PLD para esta derrota. Bueno, se impuso el ego y le metieron miedo, se dejaron meter miedo con el tema de la corrupción, porque el gobierno lo que tiene es una persecución contra el PLD, porque en el PLD lo que cometieron actos de corrupción es un grupito, no el PLD, y todo eso hay que aprobarlo, pero este gobierno tiene más de 20 escándalos, y esos escándalos ninguno, el llamado ministerio independiente, ninguno lo ha llevado a la justicia. De manera que el problema de la lucha contra la corrupción es un problema muy serio, y estamos 1000 por 1000 de acuerdo en la lucha contra la corrupción, porque al Estado se va a servir, no a servir a determinados sectores o a los bolsillos de determinados funcionarios. En consecuencia, la política, qué pena, qué duro que la política de lucha contra la corrupción se haya caído, se haya desacreditado, porque este gobierno lo que entiende es que la lucha contra la corrupción es perseguir al PLD, destruir al PLD, porque lo que quieren es la injerencia extranjera y desde el gobierno es destruir al PLD, pero el PLD no lo destruye a nadie, porque el PLD está sembrado en el pueblo dominicano. De ahí que nosotros planteamos la necesidad, un llamado a la dirigencia del partido, que sea reflexiva, que sea flexible, que comprenda y entienda el momento político que vive la nación dominicana, y que el PLD no nos podemos colocarnos como escudo. El PLD hay que ponerlo al servicio del dolor, del hambre, de las situaciones de inclemencia que está viviendo la niñez dominicana, la juventud en el sistema educativo, la familia que no puede comer con tranquilidad porque ¿cuánto le cuesta una libra de arroz? 60 pesos. ¿Cuánto? Y por ahí seguimos todo esto. Entonces el PLD, ahora más que nunca es que hay que fortalecerlo, amarlo y quererlo, porque es un instrumento de lucha para la causa de nobleza, de igualdad social, de equidad, de democracia del pueblo, de la grande mayoría y del pueblo dominicano. Profesor, ¿se tendrían que sacrificar los viejos líderes del PLD para darle paso a la juventud, o se hace necesario que los líderes ya icónicos del PLD se mantengan en el comité político, comité central, o a una combinación de ambos? Correcto. Tú sabes que hay una campaña, Darío Caminero, querido hermano, hay una campaña en presentar para dividir al PLD en una lucha entre jóvenes y gente con experiencia. Pero eso es para dividirlo al PLD, eso es un propósito. No, pero siempre debe ser, no puede haber lucha generacional entre juventud y personas mayores, o personas adultas, o personas de experiencia, no, nunca.
Todo lo contrario, debe estar integrado en todo momento. Juventud, eso es futuro. Juventud y personas con experiencia. Lo que pasa es que la transformación del PLD necesita que sí, como tú dices, personas icónicas comprendan el momento, entiendan que políticamente ahora hay que generar, y por eso yo me he ofrecido, y me aspiran una serie de dirigentes y sobre todo de las bases del partido, que nosotros vayamos como secretario general. Es para preservar y garantizar esos valores. Y es para darle al partido la legitimidad que necesita. Porque en los últimos tiempos el partido ha venido alejándose del profesor Juan Bosch. Y aparecen en la dirigencia personajes que el pueblo no los conoce, que no sabe quiénes son, que de la noche a la mañana se enganchan a políticos porque han tenido determinada posición económica, porque tienen determinada posición económica, porque desempeñaron tal o cual cargo en uno de los gobiernos del PLD. Pero el liderazgo no se hace de la noche a la mañana. No es verdad que el liderazgo lo puede representar gente que no lo llevan en el corazón, que no lo llevan en su mente, que no lo hacen de eso una cultura, un modo viventus, como lo hemos hecho nosotros durante toda nuestra vida y en todos los escenarios donde hemos estado, en el Estado, en la familia y en el campo educativo, en este caso nosotros como coordinador de la cátedra extracurricular. Por último, profesor, de la UAS. Profesor Luis de León, ¿por qué Luis de León a la Secretaría General del PLD en estos momentos? Porque el pueblo dominicano necesita un liderazgo bochista, probado, un liderazgo que comprenda y entienda la situación mundial, la situación política latinoamericana y caribeña, y para que interprete en este momento los deseos del pueblo dominicano, de las bases del partido, que necesitan a un PLD fortalecido, a un PLD unido y a un PLD renovado. Se necesita una renovación, que fue una prédica que nosotros hicimos cuando fuimos candidatos o aspirantes a la presidencia de la República en las elecciones del año 2022, en la consulta interna que generó el PLD. Planteamos el discurso de la unidad de todos los sectores del PLD, sectores bochistas y los sectores partidarios del PLD, Fuerza del Pueblo, PRD, que nos uniéramos todos. Ahora hay que levantar la bandera patriótica de la unidad de la oposición política dominicana para evitar que la República Dominicana colapse y se vea interrumpido el orden institucional, democrático y político. Muchas gracias, profesor Luis de León. Desearle la mayor de las suertes en este congreso. A ustedes, amables televidentes, gracias por la gentileza de la atención como siempre.